Pensamiento del día lunes 19 de mayo, abiertos a pedir perdón y a concederlo. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Eclesiástico capítulo 28, versículo 2. Estas palabras no solo nos invitan a perdonar, sino que nos recuerdan que el perdón es la condición necesaria para que también a nosotros se nos pueda perdonar. Dios nos escucha y nos perdona en la medida en que sepamos perdonar. El propio Jesús nos advierte, la medida que usen la usarán con ustedes. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pues si el corazón está endurecido por el odio, ni siquiera es capaz de reconocer ni de acoger el amor misericordioso de Dios. Entonces, ¿cómo vivir esta palabra? Ciertamente, perdonando inmediatamente si hubiera alguien con quien aún no estemos reconciliados. Pero no basta con eso. Será necesario rebuscar por los recovecos más recónditos de nuestro corazón y eliminar incluso la simple indiferencia, la falta de benevolencia, cualquier actitud de superioridad o de descuido con cualquiera que pase a nuestro lado. Chiara Lubich, fragmentos del comentario La Palabra de Vida de agosto de 2002. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida, mayo de 2025. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 17.